que es el secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Juanjo, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con vos. ¿Cómo va? Muy bien, gracias Pablo por el contacto. Buenas tardes. Bien, perdón la demora, pero bueno, tuvimos una charla con Vilma Ibarra un ratito y nos demoramos, pero gracias por atendernos. Favor. Bueno, ¿cómo está la situación del transporte hoy en la ciudad? ¿Algo cambió o ya estaba la capacidad al máximo para dar transporte en la ciudad de Buenos Aires? Mira, respecto de la oferta, que es la capacidad, la cantidad de colectivos que ponemos en la calle, todo ese funcionamiento, ya estábamos casi en el máximo. Lo pusimos así y ampliamos la capacidad cuando empezamos las clases. De hecho, desde que empezaron las clases, y te diría hasta la Semana Santa, fue creciendo el número de pasajeros y a partir de ese fin de semana ya se estabilizó y ahora vemos que se mantiene constante. Y esto es lo que nosotros miramos como, esta es la masa de vecinos y vecinas que se van a estar moviendo en este momento en la ciudad con las restricciones vigentes y todo lo que hay. Además, desde ayer, lo que empieza a pasar es que a partir de la restricción nocturna y de que empezamos a trabajar mucho para que se verifiquen los protocolos en todos lados, en hora pico empezamos a controlar el transporte público, pero por sobre todo para ordenar y concientizar, ¿no? Que en los centros de transbordo, que es donde más movimiento se genera y la gente toma colectivo, se respete el aforo dentro de los colectivos y ahí ayudamos a ordenar las colas, a pedirles que esperen unos minutos. Esperar al aire libre no es un riesgo. Entonces, también es un poco lo que venimos trabajando y vamos a estar haciendo en estos días para acompañar a la gente. Sí, ahora, ¿bajó la circulación de la gente? ¿Bajó? Porque lo estoy buscando y no lo encuentro, sinceramente. No, algún casi número nada. De la nación que ellos decían que había bajado. Vos decís que casi nada. Muy poco, y de hecho son números que también revisamos con Meoni y su equipo. El día viernes cayó un poco la circulación, pero te soy sincero, tiene mucho más que ver con que fue un día de lluvia que con la nueva etapa. ¿Y por qué siempre que llueve la demanda de transporte cae un poco, hay viajes que se posponen y siempre disminuye? Vamos a tener que ver la semana que viene para sacar una conclusión de si efectivamente está bajando. O sea, sí se estabilizó, dejó de crecer, y eso ya había empezado a ocurrir antes de Semana Santa. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? De cuando empezamos a remarcar el mensaje de cuidado, de que hay que evitar ciertas situaciones y demás, al parecer eso sí tiene un relato en una disminución de viajes. Pero vamos a ver la semana que viene cómo se comporta y poder decir si efectivamente retrocedió. Méndez, Gastón Leturia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes. Ahí estaba viendo, por ejemplo, creo que en Rosario, incluso el gobernador Perotti lo planteó como que en la provincia en general también pueden tomar la medida. A partir de la semana que viene está esta cuestión de las ventanillas en los colectivos, ¿no? En transporte público. Obviamente el clima en este momento, si estamos viendo cómo está, no está para ir con la ventanilla abierta, bueno, pero están planteando esto, transporte público, ventanillas abiertas, trabadas, y generar este curso de aire que permita que todo el tiempo se puedan ventilar las unidades. ¿Eso está previsto? Sí, esa norma nosotros la tenemos desde hace un año. Cuando empezamos el aislamiento anterior y empezamos con las restricciones y demás, una de las primeras definiciones que hubo fue que todos los ambientes tenían que estar ventilados y en el caso del transporte público todas las ventanillas abiertas. Después fuimos entendiendo cuántas renovaciones horarias del aire adentro de la cabina del colectivo, del tren o del coche de subte tenía que haber y demás, y entender cuántas personas podían haber en el interior del colectivo y ser un viaje seguro. O sea, poder protocolizar. Pero al principio la primera decisión fue solo pasajeros sentados y ventanas abiertas. Hoy tenemos solo sentados, más 10 parados, y todas las ventanas abiertas. Y es parte del trabajo que hacemos en los centros de transbordo, es también identificar colectivos que tienen las ventanillas cerradas o que pueden abrir todavía más ventanillas y pedirles que lo hagan. Y a los pasajeros también recordarles que, más allá de que se puedan salpicar o que ahora vamos a pasar un poco más de frío en el transporte público por la ventanilla abierta, es la forma de que sea seguro. O sea, hay que abrigarse más y aguantar por sobre todo los próximos meses. Bueno, estamos hablando con Juanjo Méndez, que es ministro de Transporte y Obras Públicas, con lo cual es integrante del gabinete de Larreta. Por lo que voy a cerrar la entrevista con una pregunta que tiene que ver y que después también se la planteo para el cierre a mis compañeros, que es esto de restaurantes y bares
adelantando el primer turno para retener clientes. Entonces, me pregunto si vamos a adoptar, que a mí me parecería genial, porque yo al tener a la nena chiquita como muy temprano, ceno muy temprano. Si vamos a empezar a cenar a las 7 de la tarde, ¿vos pensás, Juanjo, como una persona que vive en la ciudad y que también forma parte del gabinete de Larreta, vamos a comenzar a ver algún cambio en esta cuestión cultural del restaurante, de la cena de los porteños? Yo creo que sí. O sea, me cuesta pensar en el corto plazo que vaya a ser muy significativo y porque también tiene que ver con los horarios laborales que manejamos, ¿no? O sea, nosotros Claro, cenamos tarde, pero también arrancamos el día un poco más tarde. En los países donde cenan más temprano, arrancan el día 1 hora, 1 hora y media antes que nosotros. Entonces también 5 de la tarde muchas veces ya están todos fuera de la oficina. Nosotros acá estamos fuera de la oficina entre las 6, 6:30 en sí, general. Entonces eso hace, 7 de la tarde a veces también, eso hace que después del horario de la cena, entre que volvés a tu casa o vas al lugar, todo, ya llegues, viste, como temprano, 8 de la noche. Entonces, siempre eso tiene mucho vínculo en todos los hábitos que vas desarrollando a lo largo del día. El trabajo es el ordenador, entonces tiene algo que ver con eso. Pero también como tenemos mucha gente que está teletrabajando, que sí, también por causa de la pandemia trabaja con turnos diferentes para evitar los picos del transporte y demás, hay una demanda potencial para que gente diga, bueno, sí, no, yo no tengo problema, porque ahora no estoy yendo a la oficina de un banco en el centro o de una empresa de servicios, lo estoy haciendo de mi casa y corto a las 5:30 de la tarde. Esos van a encontrar una oportunidad en este momento. Entonces, probablemente esa sea la nueva demanda y hay que ver, que siempre lo decimos, cuánto de todo esto después incorporamos como hábito. O sea, hay muchas claro. cuestiones que de higiene, de empezar a usar el tapabocas. Probablemente quede, no que todos estemos con tapabocas, pero cada vez que nos resfriemos, que nos pongamos un tapabocas como hacen los japoneses hace 30 años. Digo, Claro. puede ser que esto genere nuevos hábitos y el uso de la bici, el crecimiento que hubo con la bicicleta, ya hoy estamos en 130% de los viajes que se realizaban antes de la pandemia. Muchos de esos usuarios nuevos probablemente después Mm, continúen haciéndolo porque le encontraron la claro. vuelta, le encuentran el beneficio y lo incorporen. Muy bien. Juanjo Méndez, muchas gracias por este Mu- contacto con Las Cosas Como Son y con Radio con Vos. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la otra pata que estamos viendo en cuestión del tránsito,